buenos días nuevamente. Estamos aquí nuevamente agradecidos porque creo que es lo primero que debemos de hacer en cada vez que podemos abrir nuestros ojos, ser agradecidos de la oportunidad que Dios nos brinda de la vida. Vamos a repetir el versículo todavía, que es Salmo 121:2. Repitan después de mí, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ok, hoy vamos a ver un tema que le puse: ¿qué es lo que miras? Quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 18. Romanos, capítulo 3, del 9 al 18. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos delante de ti nuevamente. Queremos que tú nos hables, nos enseñes, esa verdad y esa justicia que tu Espíritu Santo solamente nos puede revelar, que podamos tener ese entendimiento, que tú nos des esa revelación de tu palabra y que podamos continuar en ella, Señor, que nuestros corazones, nuestra mente estén abiertos a oír tu voz. Úsame, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartir algo que vine meditando. Y hay un cuadro que te quiero exponer, que la mayoría de todos los seres humanos, cuando ya tenemos una conciencia, estoy hablando de que cuando ya no eres un bebé, sino ya eres más una persona más consciente, lamentablemente pasamos por este cuadro que la Biblia nos marca que somos pecadores. Y cuando cada uno de nosotros atraviesa en un lapso de que somos pecadores, entonces me pongo a pensar qué es lo que miramos. Realmente lo que no nos enfocamos es en lo malo, en que tú no estás contento contigo mismo porque no has logrado ser esa persona que tal vez anhelas o sueñas. Probablemente una de las cosas que cuando hay personas que van conociendo la palabra de Dios y muchas veces cierran la Biblia, no quieren congregarse, no quieren asistir a reuniones, no quieren oír predicaciones, es porque lo primero que se empiezan a dar cuenta es de que es muy difícil obedecer la palabra de Dios. Entonces, la primera cosa que puede pasarnos a nosotros es de que nos damos cuenta de que somos desobedientes. Y cuando nosotros empezamos a ver que somos desobedientes a la palabra de Dios, es cuando empezamos a poner nuestros propios manera de pensar, como por ejemplo, mejor no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. Es una de las cosas que más se mencionan. Yo no leo mejor la Biblia porque no quiero ser un hipócrita, no oro, no hablo de Dios, porque eso no va conmigo, porque no, mi estilo de vida, me doy cuenta que yo soy un desobediente a los principios, a los decretos, a lo que Dios está mencionando en la Biblia, y mejor prefiero ignorarlo, prefiero ser una persona donde no me califiquen, que
que soy un hipócrita, que soy un mentiroso, que soy una persona irreal, que soy una persona con máscaras, con caretas. Y todo ese tipo de acontecimientos vienen porque lo que miramos de nosotros es lo que en este pasaje nos acabamos de mencionar, que dice en el versículo nuevo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, la Biblia es clara y todos los que tenemos conciencia nos vamos a dar cuenta de que nosotros sí pasamos por momentos donde nos damos cuenta que hay mucha desobediencia a lo que la Biblia nos marca, nos rige. Y eso empezamos entonces a mirar. En el primer cuadro que les quiero presentar es que ninguno de nosotros deja de mirar lo que no te gusta. Sería difícilmente no mirar tu desobediencia o que tú digas, yo en esto fallo. Empiezas a ver tus fallas, empiezas a ver tus pecados. La palabra pecado viene de cuando antes tiraban, por ejemplo, al tiro al blanco y si no daban en el centro exactamente, decían pecado. Entonces, cuando todos nosotros no damos en el blanco, en el exacto, lo que debemos de ser, es pecado. Entonces, hay muchos tipos de pecados, hay mucho tipo de que tú no le das al blanco. Puede ser una palabra maldicha, un pensamiento mal accionado, un sentimiento mal o una acción. Pero empiezas a verlo y empieza a ser más notorio en tu vida y eso te empieza a traer eh, a tu vista tus errores. Empiezas a mirar que eres una persona que empiezas a ver que desobedeces, fallas, pecas, y entonces se empiezan a acumular errores. Ya hiciste esto mal. Después de los errores, tal vez probablemente empiezas a ver tus fracasos, porque ya no estás mirando esas maneras de decir me está yendo bien porque estoy haciendo las cosas excelente. Probablemente estás más mirando los fracasos, tal vez estás fracasando en tu matrimonio, estás fracasando en tu salud, estás fracasando en tu trabajo, estás fracasando con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, en el mundo que te rodeas, estás fracasando en muchos papeles y áreas que tal vez tú estás haciendo y te das cuenta que estás fracasando por tantos errores que uno está haciendo, por tantos malos hábitos que uno ha formado, por tantos malos pensamientos que simplemente los has puesto en tu forma de vida, en tu forma de pensamiento. Entonces viene y miras eso, ¿no? Y estás mirando tus fracasos. Entonces después empiezas a ver tus limitaciones, ¿no? Empiezas a ver el por qué yo no puedo, por qué no salgo adelante, porque te sientes ya con un sabor y un sentimiento de fracaso y de pronto empiezas a mirar que dices, no, yo ya no puedo. Y, y aunque se te presenten en la vida nuevas oportunidades, probablemente tú ya no quieras esas oportunidades porque tú dices, yo no puedo. Eh, Empiezas a ver tus debilidades. Las debilidades vienen siendo más notorias, donde ya empiezan vicios, donde tú has querido vencer y no has vencido. Y repites lo que no quieres hacer, haces lo que no querías hacer, te comportas como no te gustaría comportarte, miras lo que no te gustaría ya mirar, visitas lugares donde ya no quieres visitar, eh, te das cuenta que pronto estás mirando tus debilidades. Y de pronto todo ese paquete que te mencioné, el primer cuadro, y podría decirte tal vez muchos más, viene la culpa. La culpa de tu desobediencia, de tus fallas, tus pecados, tus errores, tus fracasos, tus limitaciones, tus debilidades. De pronto llegas y te ponen una mochila. El enemigo es muy
muy audaz para llegar con una gran mochila con todo lo malo que has hecho en la vida y de pronto te pone una carga y esa carga dice culpa. Tienes la culpa. Eres responsable de todo lo que tú has hecho, así que carga con las consecuencias. Tú decidiste malas cosas y ahora viene la culpa. Y entonces nosotros empezamos a tener un estilo de vida cargando la culpa, cuando la Biblia me dice claramente, todos pecamos. Y de pronto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo quiere Dios nuestra vida? ¿Cómo quiere Dios que nosotros vivamos cuando realmente nosotros tenemos toda una lista negativa? Toda una lista de una realidad, de que fallamos, de que pecamos, de que cometemos errores, de que hemos fracasado, de que estamos en ocasiones nos sentimos limitados, débiles y que somos a veces bien desobedientes, bien a propósitamente. O sea, sabemos lo que no está bien y lo que está mal y desobedecemos lo que está bien y hacemos lo malo por ponle ahí lo que tú quieras, el porqué de lo que tú quieras. Después del pecado, lo que es peor después de que alguien peca, falla o desobedece o lo es todo este paquete que te puse es ¿qué haces después? Todavía eso es peor. ¿Cuántas personas han cometido cosas que no están bien, han hecho cosas que no están bien y después de eso se van a ahorcar? Después de eso se avientan debajo de un camión, se quitan la vida, se dan un balazo. ¿Cuántos artistas se ponen una sobredosis? Porque en el primer cuadro vienen tantas cosas malas. Nuestras malas decisiones nos llevan y nos empiezan a cargar de culpabilidad. Entonces el segundo cuadro, que luego pasamos después de esas cosas, es que afecta tu comportamiento y tu manera de vivir. Empiezas a tener una manera de comportarte y la primera evidencia después de esas cosas es de que lamentablemente vives infeliz. Mucha de la gente lo que busca es vivir feliz. Eso me han dicho muchos jóvenes y me han dicho muchas personas. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Lo que yo quiero, ser feliz. Pero ¿qué cuando pecas? ¿Puedes ser feliz? Cuando fallas, cuando cometes errores, cuando fracasaste en algo. ¿Te sientes feliz? En el segundo cuadro entonces aparece cómo vives, tu estilo de vida. Y realmente ese estilo de vida lo que empieza a evidenciar sobre todos los seres humanos es de que empezamos a vivir infelices. No eres feliz. ¿Cómo puedo ser feliz si yo mismo la estoy regando? ¿Cómo puedo ser feliz si yo mismo sé que estoy desobedeciendo? ¿Cómo puedo ser feliz si yo sigo cometiendo mis debilidades? ¿Cómo puedo ser feliz cargando esta mochila o esta carga de culpabilidad? ¿Cómo puedo ser feliz? Es una muy buena pregunta. Por eso el tema le puse ¿qué es lo que tú miras? Lamentablemente todos nosotros por eso necesitamos de Jesucristo. No digo lamentablemente, sí, lamentablemente es porque todos pecamos. No hay alguien que pueda decir yo no necesito de Jesús, yo nunca peco, yo siempre estoy bien, yo nunca cometo un error, yo nunca hago nada mal. Creo que todos los que tenemos conciencia, desde los 5 años que yo me acuerdo, yo ya empecé a decir, yo ya me empecé a equivocar. De pronto en esas empieza a afectar tu estado de ánimo. Entonces eres una persona que a veces no tienes ya ni ánimo, no tienes fuerza, no tienes vigor para luchar. En ocasiones te deja, es como cuando una persona, me imagino yo, ¿no? Te subes al ring a pelear y el contrincante te da una paliza. Y imagínate, ¿no? El otro boxeador más fuerte, tal vez más preparado y te empieza a dar una buena paliza y te tumba del cuadrilátero. ¿Qué viene? En ocasiones ya te deja, ya no te levantas. Aquí ya te tumbé, ya no te levantas. Y tal vez ya no tienes fuerza para levantarte. Y mucha gente se encuentra en un estado después de que empiezan este tipo del primer cuadro. Se encuentran en un estado donde dicen,
yo ya no tengo fuerza para seguir adelante, yo ya no tengo esperanza, yo ya no tengo ánimo, ya no tengo vigor, yo ya no quiero nada, yo ya no quiero seguir viviendo. Dios me haría un favor si me quita la vida, de tan frustrado que estás tú viviendo, de tan frustrado que no puedes dejar la droga, de tan frustrado que te sientes de que no puedes dejar la pornografía, de tan frustrado que te sientes de que dices, ¿por qué tuve una esposa tan fiel y yo fui infiel y me descubrió y estoy perdiendo a mi familia? ¿Por qué no pude valorar a mis hijos? Te quedas sin fuerza. Mucha gente está cruzando por este primer cuadro y en el segundo cuadro empieza a ser infeliz y empieza a tener un desánimo que de pronto tú ya te sientes con una persona con demasiado estrés, te sientes ansioso, te sientes preocupado, tú ya no tienes luz, estás apagado. Ya no tienes ni siquiera motivación. Y de pronto entonces yo creo que Dios sabe que en esta parte de la Biblia dijo, no hay ni un solo justo, yo lo sé. No hay ni una sola persona que tal vez desde que nace hasta que muere, excepto nuestro Señor Jesucristo, pueda tener un estilo sin errores, sin pecados, sin fracasos, sin limitaciones, sin debilidades. Entonces tiene que aparecer alguien que nos ayude, tiene que aparecer que cuando estamos bien golpeados, que cuando estamos bien lastimados, cuando estamos bien fracasados, cuando estamos bien débiles, entonces tiene que aparecer, existir algo que te pueda ayudar, algo que te pueda levantar, algo que te pueda decir, sigue luchando, sigue peleando, yo estoy contigo. Y de pronto entonces Dios empieza a mandar su palabra y este primer cuadro es un cuadro que tal vez todos los seres humanos vamos a cruzar, queramos o no queramos, un día tú te sentirás desbastado de tú mismo, que tú dices, ¿por qué no he logrado alcanzar esa perfección, esa plenitud donde yo ya no caigo más, yo ya estoy bien? Y de pronto te empiezas a encontrar en el segundo cuadro que tú ya no eres feliz. Quiero que me acompañes al libro, sin que pierdas Romanos, porque después voy a ir otra vez ahí, pero quiero que me acompañes al libro de Segunda de Samuel capítulo 16, versículo 5 al 13. Segunda de Samuel capítulo 16, versículo del 5 al 13. Dice así: Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda tu sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido a tu maldad, porque tú eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, hijo del rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él es así, maldice, es porque Jehová ha dicho que maldiga a David. ¿Quién es, pues? Él le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Esta es una parte donde David nos encontramos una persona que en un momento estuvo muy excelente, estuvo muy bien,
Pero aquí nos damos cuenta en esta parte de que es lo que te digo, la segunda parte después de que falló, la segunda parte después de que pecó, la segunda parte de que él en un momento fue débil, se descuidó, cometió pecado y de pronto vino un profeta y le dijo, tú eres el que has quitado esta ovejita, y le empieza a decir esta historia. De pronto se levanta un hijo de David, que es Absalón, y de pronto encontramos que él no le puede hacer frente a su hijo Absalón. Cuando tú ves la historia de David, te das cuenta de que este muchacho joven un día se levantó fuertemente contra un león, se levantó fuertemente contra osos, se levantó fuertemente contra Goliat. Este David puedes verlo vigoroso, puedes verlo bien, y en esta parte de la Biblia lo encuentras todo culpable. Porque no tenía fuerzas ni siquiera para esta persona que lo estaba maldiciendo. No tenía fuerzas ni para decirle algo, porque él sabía que él estaba cargando una culpabilidad de lo que él no había hecho bien en su historia, él no había hecho bien con su familia. Una de las cosas que me sorprende de David es de que cuando nosotros escudriñamos su vida, te das cuenta de que como padre muchas personas lo han puesto como ejemplo de no ser así. Y de pronto su hijo Absalón se levanta y él no puede hacerle frente a su hijo de sus entrañas, que es Absalón. Cargando toda esa culpabilidad, cargando todo eso que realmente de pronto él dice, estoy pagando, déjenlo que me maldiga. Es la actitud que muchas veces nosotros tenemos cuando nos sentimos tan culpables de que no hemos hecho las cosas bien delante de Dios, no hemos hecho las cosas bien delante de ti mismo. Tú no has sido una persona que de pronto tú no te sientes calificado o calificada para el hecho de decir, Dios, sabes que yo sí merezco que me maldigan, yo sí merezco que me digan de cosas, yo sí merezco groserías. ¿Cuántas veces no he visto personas que en matrimonios que uno de los dos falló y de pronto aún así lo recibe en casa, pero después de ahí esa persona solamente le dice de cosas, de malas palabras, y la otra persona agacha la cabeza porque se siente culpable? Pero ese no es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Mas, sin embargo, eso no significa que muchas veces nosotros, por habernos sentido culpables de todo lo malo que hemos hecho, tú agachas la cabeza y dices, lo merezco. Merezco que me digan de cosas, merezco que me digan de todo. Pero en este punto de la vida de David, hay que acordarnos de que Jesucristo no había aparecido como nos ha aparecido a nosotros en el Nuevo Testamento. Él no tenía toda la Biblia completa como nosotros la tenemos. Pero es una historia que muchas veces nosotros la repetimos. Nosotros nos sentimos tan culpables, agachamos la cabeza y que todos nos pasen por encima como si fuéramos tapetes porque nos sentimos culpables. Pero yo te pregunto, ¿quién ser humano no ha fallado? ¿Quién ser humano ha podido decir, sabes qué, yo nunca he fallado? Si un ser humano existe que nunca ha fallado, entonces no necesita de Jesús. Porque esta persona sería salva porque nunca ha fallado. Pero todos, yo creo que en cierto punto donde ya tenemos conciencia y Dios nos ha permitido tener pues un tiempo, un lapso de vida aquí, necesitamos necesitamos que alguien nos ayude. Y aquí vemos un ejemplo de cómo puede ser nuestra vida si no entendemos lo que es la gracia, el perdón y la misericordia y el amor de Dios. Si tú estás en este cuadro, probablemente estás viviendo como David, dejándose maldecir. Quiero que te recuerdes que nosotros ahorita estamos en tiempo de gracia. Y la gracia es la que nos va a levantar. Porque cuando Dios perdona, entonces ¿quién es el ser humano que nos empiece a decir de cosas? Cuando ya el Rey de Reyes, Señor de Señores, pudiste confesarle tus pecados y Él te perdonó. Si Él te perdonó, entonces Dios te dice, levántate y sigue echándole ganas.
Aquí vemos a un hijo que se levantó contra su padre por sus errores, por sus pecados. Y vemos un David que ya no era el mismo. Y muchas veces nosotros podemos haber iniciado bien. A veces mucha gente, tal vez ya eres una persona convertida y de pronto te enfriaste. De pronto caíste. Y a veces piensas que ya no, como que ya no hice una segunda oportunidad. Cuando me doy cuenta que la Biblia me marca de que si el pecado es poderoso para destruir, la gracia es súper más poderosa para levantar. Quiero otra vez que regresemos a Romanos. Romanos capítulo 3. Pero ahora quiero leer el 23 y el 24, que dice así. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí vemos que todavía estamos en el primer cuadro, que dice la Biblia bien claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos nosotros, ningún ser humano iba a poder llegar a estar en la gloria de Dios por el pecado. Y estábamos destituidos de esa gloria. Pero en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí aparece un cuadro donde muchos de nosotros tenemos que llegar a entender un poco más, tal vez no 100% de todo el entendimiento, pero sí te puedo decir que empieza a ver que en el segundo cuadro nos ofrecen gracia y nos ofrecen un favor y nos ofrecen un regalo. No es porque nosotros nos mereciéramos esa gracia, nos mereciéramos ese favor o nos mereciéramos ese regalo. Simplemente Dios le plació al ver su creación que nadie iba a alcanzar poderse salvar. La ley lo único que nos iba a hacer es decir que somos pecadores. Por eso mucha gente cierra la Biblia. Pero la gracia lo que va a hacer es de que te va a empezar a enseñar a vivir de diferente manera. Vas a aprender a amar a Dios. Vas a aprender a amar y ese amor va a hacer que tú dejes de pecar. No es como gradual. Hay mucha gente que empieza a dejar los pecados más agresivos en su día de su conversión, pero de pronto llega un momento de que tú vas siendo transformado, vas siendo formado a una mejor imagen. La Biblia dice que de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y en esa formación es donde empezamos a ver la gracia de Dios. Las veces que tú caes y Dios te enseña que Él sigue siendo fiel. Las veces que tú todavía no puedes y Dios te siga enseñando la misma misericordia. Que las veces que tú no has vencido tus debilidades, Dios te empieza a dar versículos para tus debilidades. Y empieza a formarte diferente en tu mente. Empieza a formarte diferente. Entonces tú ya no empiezas a caminar solamente mirando tus fallas, tus derrotas, tus pecados, tus fracasos, tus limitaciones, tus debilidades, tu culpa. Tú empiezas a mirar la gracia que te levanta. Tú empiezas a mirar la gracia que te sostiene. Un muchacho que desde niño iba a la iglesia, no se me olvida esa pequeña historia. Este muchacho
Después de la iglesia, su padre no sabía al principio que él se iba a tomar con sus amigos. Y estaba en la iglesia y de pronto se portaba mal fuera de la iglesia. Llegó a ser pues ya joven. Y de pronto un día se tomó tanto que él no supo ni cómo llegó o lo llevaron sus amigos a la puerta de su casa. Y él se quedó dormido fuera de su casa todo tomado. Y abrió la puerta a su papá. Y cuando su papá abre la puerta, vio a su hijo todo ahí tendido borracho. Él esperaba que su padre lo regañara, que su padre lo maltratara, que su padre le dijera de cosas, que se enojara mucho con él. Él esperaba que lo castigaran. Y su padre lo abraza y le dijo, hijo, yo te miro predicando el evangelio. Yo te miro amando a Dios. Yo te miro alabando a Dios. Yo te miro adorando a Dios. Yo te miro sirviéndole a Dios, hijo. Y lo abrazó y él empezó a llorar y dijo, yo no merecía esas palabras de mi padre, yo merecía el castigo porque jugaba con la iglesia y en el mundo, pero cuando mi padre me dijo eso, empecé a entender lo que es gracia. Y desde ahí cambié. En ocasiones Jesús es lo mismo. A mí me sorprende cómo el Espíritu Santo a veces uno puede llegar o el mismo enemigo te puede decir, ríndete, cierra la Biblia, ya no escuches predicaciones, tú eres un hipócrita, tú nunca lo vas a lograr, tú nunca vas a poder, tú nunca vas a alcanzar, tú siempre serás un fracasado. Eres una persona que no merece ni siquiera pronunciar a Dios, no merece orar ni platicar con Dios. Tú eres una persona que muchas veces tú le fallas. Pero cuando vas a Jesús, tú esperas que te regañe, tú esperas que te diga realmente no mereces mi presencia, no mereces mi gracia, no mereces mi sacrificio que hice en la cruz por ti, la verdad tú eres un mal agradecido. Cuando yo veo a Jesús en la Biblia, siempre brindó gracia y en mi vida me ha brindado siempre gracia y siempre te levanta. Hey Pedro, me negarás 3 veces. Pedro llorando amargamente. Vemos a Jesús que dijo, Pedro, ¿me amas? Después de resucitado. Jesús nunca lo ves condenando a Pedro. Jesús nunca ves condenando a Judas. Jesús nunca lo ves condenando, vino a salvarnos y a no perdernos. Y es el cuadro de la gracia donde debemos nosotros empezar a caminar. Nunca que se nos olvide, yo me sorprendí y ya lo había compartido el testimonio de una mujer que estaba envuelta como actriz en películas obscenas. Se fue con un muchacho y se sorprendió que el muchacho tenía una Biblia y ellos estaban drogando. Y le dijo a la muchacha, ¿y por qué tienes una Biblia? Y él dijo, es que mi padre era un ministro, pero pues se divorció porque mi papá se fue con otra mujer y desde ahí yo cerré la Biblia, cerré todo. Pero más sin embargo, pues la Biblia la conservé. Y ella dijo, ¿la puedo abrir? Dijo, sí. Y la abrió y
Y la Biblia saltó palabras. Y ella empezó a llorar y le dijo, tú sabes que yo soy mala. Sabes, Dios, que me estoy drogando. Sabes que no soy una buena mujer. Pero ¿por qué siento que me estás hablando? ¿Por qué no me regañas? ¿Por qué no me castigas? ¿Por qué siento que me estás hablando con amor y que regrese a tus caminos? Y el muchacho también abrió la Biblia y también él empezó Dios a hablarle. Y él dijo, yo pensé que nada más hablabas en la iglesia. Yo pensé que nada más hablabas cuando las cosas las hacíamos bien. Pero ¿por qué estamos llorando? Drogados. ¿Estamos locos? Y ellos abrían la Biblia y decía, yo descendí a lo profundo de la tierra y liberé almas. No hay infierno, no hay demonio, no hay oscuridad donde mi Espíritu Santo no pueda llegar a tu vida. Eso es gracia. Y eso es lo que yo creo que Dios quiere que pasemos. Que nos demos cuenta de que sí, desobedecimos, fallamos, pecamos, cometimos errores, fracasos, limitaciones, tenemos debilidades y luego nos ponen esa mochila de la culpa. Y tal vez sí, no nos hemos comportado a la altura después de esos acontecimientos, hemos estado sin ánimo, sin vigor, hemos sido infelices, hemos estado ansiosos, preocupados, hemos estado con estrés, nos hemos comportado como David, agachando la cabeza de tanta culpabilidad. Pero Jesucristo vino a derramar su sangre y volvernos a levantar y decir que donde estuvo pecado y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiero que me acompañes a 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9 y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué hombrezazo puso esta experiencia? Un hombre que Dios lo usó fuertemente, que es el apóstol Pablo, un hombre que le dio revelaciones, un hombre que estuvo con todo al servicio de Dios. Y Dios le dice que le puso un aguijón mandado por Satanás. Y que él dijo, quítame esto de aquí. Y Dios respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El día que yo tuve un reencuentro con Dios, nunca se me va a olvidar las voces que escuché antes de pasar al llamado del pastor, al llamado del predicador, que me decía, no pases porque vas a pecar, no pases porque vas a fallar. El Dios santo que te están presentando, vas a fallar. Pero de pronto yo me doy cuenta que escucho otra voz que me decía, si tú pudieras hacer todo, no necesitas de Dios. Y me doy cuenta que este pasaje de la Biblia, me doy cuenta que nuestras debilidades, donde tú no puedes lograrlo, donde tú no puedes llegar allí, donde tú no puedes, donde tú dices, Señor, si no eres tú, yo no puedo. Ahí es Cristo donde se perfecciona y es donde tú dices y das gloria a Dios. Yo no podía con todas mis vicios. Vino Dios y me ayudó y me lo quitó. Dios se perfecciona en nuestras debilidades.
Esa gracia dice, bástate en mi gracia. ¿Cuántas veces todos los seres humanos nos hemos encontrado tan frustrados de que no logramos? Pero a mí me alienta mucho ver hombres como Pablo poniendo estos versículos, estas partes en la Biblia donde también se daba cuenta de que probablemente si no hubiera sido por eso, tal vez este hombre se enorgullece de tantas cosas que Dios le daba, que podría haber perdido la humildad y se vuelve un soberbio. Muchas veces nosotros cuando pasamos por lapsos donde tal vez te está yendo muy bien, ¿cuántas veces ya te la empiezas a creer y empiezas como que quieres regañar a las otras personas porque no hacen las cosas como tú las haces? No oran como tú oras, no leen como tú lees, no estudian como tú estudias. Y casi que lo quieres regañar y de pronto tú también tropiezas como diciendo Dios, para que no veas que eres tú. Que hay una gracia que es la que vas a depender toda tu vida. Es una gracia que vas a recurrir y vas a tener que ir todos los días de tu vida. Porque si yo quito esa gracia, lo que va a pasar en tu vida es que vas a vivir de fracaso en fracaso. Así que yo creo que Dios nos está invitando. Sí, el primer cuadro nadie se va a escapar. Tarde o temprano te va a tocar vivir esa desobediencia, esa falla, esos pecados. Pero de pronto vamos a tener que aprender también vivir lo que es la misericordia, amor y gracia, perdón. Y esa es la manera de que nosotros en la cruz del Calvario empezamos a encontrar nuevas fuerzas, empezamos a encontrar nueva vida, porque Jesucristo dijo, yo soy la vida. Ahí es donde empezamos nosotros a encontrar lo que es misericordia. La misericordia, una vez en un libro le dijeron a Napoleón que llegó una madre y Napoleón iba a matar a un soldado y le dijo, Napoleón, brinda misericordia a mi hijo. Y él dijo, pero él merece morir. Obviamente que él merece morir, por eso te digo misericordia. Porque si no, entonces ya no fuera misericordia. Y ahí Napoleón se quedó pensando, si yo le perdono la vida, es por misericordia. En ocasiones nosotros sí merecemos que Dios nos regañe. Nos mereciéramos que Dios nos castigue, como mucha gente dice. Pero cuando vas a Él, todavía te brindan una manta de perdón. Una manta de decir, ¿me estás conociendo como el Dios de gracia? De misericordia, de amor y de perdón. Y es ahí cuando tú dices, Señor, apenas te estoy conociendo. Dios nos invita a todos nosotros que sigamos escudriñando lo que es la gracia, lo que es el perdón y misericordia. Lamentablemente, la vamos a descubrir a través de nuestra vida que fallamos, a través de nuestra vida que pecamos. Lamentablemente me gustaría decirte, ¿sabes qué? Tú siempre estarás perfecto. Pero lamentablemente todos un día vas a decir, yo también descubrí lo que es la gracia, la misericordia, el perdón y el amor de Dios porque un día fallé. A mí me gustaría que nunca fallaras. A mí me gustaría ver nunca fallar. Pero lamentablemente puedo decir, hemos empezado a conocer el Dios de la gracia porque realmente no nos merecíamos eso. Nos merecíamos estar destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros nos merecíamos. Pero apareció Jesucristo y dijo, hey, yo vine a dar la vida por ustedes. Yo vine a darles favor. Yo vine a darles gracia. Yo vine a darles reconciliación con mi Padre. Y yo les llevaré, si ustedes me siguen, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a venir al Padre si no es por mí. Y Jesucristo nos empieza a enseñar lo que es gracia, lo que es amor, lo que es perdón, lo que es redención.
Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra, Padre, que llegue a nuestros corazones, Señor, y que podamos nosotros ser personas, Dios, que intentemos siempre vivir bajo esa gracia, bajo su amor, bajo esa misericordia, bajo ese perdón, y que podamos esforzarnos cada día más. Sé que muchas veces nos sentimos culpables, nos sentimos abajo, nos sentimos derrotados. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla, como dicen, querer ya no seguir? Pero tu gracia nos vuelve a levantar. Gracias por ese favor, gracias por ese perdón. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.